Universidad Técnica de Ambato, estudiante Priscila Pinto. A continuación realizaremos el trabajo del autónomo número 2, que se trata de la investigación documental y la presentación sobre la aplicación de la segunda ley de la termodinámica y la entropía. Para la primera parte tenemos que, mediante el sistema termodinámico cloro, buscar información sobre un proceso cíclico que desarrolla el sistema, en lo cual no hay un cambio de fases. Mediante esta búsqueda encontramos un artículo científico verificado con Q1 de 1.69. Este artículo se denomina producción térmica de hidrógeno mediante un ciclo cobre-cloro, la liberación de oxígeno por descomposición del oxicloruro de cobre. Ya. Para la segunda parte procedemos a especificar y a detallar qué procesos intervienen en este ciclo y si son reversibles o irreversibles. En la etapa de A a B es un proceso con presión isotérmica, es un proceso reversible. En la etapa BC es un proceso de calentamiento isobárico, de lo cual el sistema recibe calor a presión casi fija, aumentando su temperatura de forma gradual. Reversible, el proceso de CD es una termólisis del compuesto. Esto quiere decir que el sólido se descompone por calentamiento, liberando oxígeno molecular y generando cambios químicos de fase sin mantenerse en equilibrio. Este es un proceso irreversible. En otra etapa tenemos la DA, de lo cual existe el enfriamiento isobárico. Esto quiere decir que a volumen constante el sistema pierde calor hasta regenerar al estado inicial. Este es un proceso reversible. A continuación tenemos la descripción macroscópica, de lo cual existe que el gas se comprime de forma muy lenta, permite que las moléculas mantengan un comportamiento ordenado y casi en equilibrio en la primera etapa. Para la segunda etapa tenemos que el volumen permanece fijo, la energía interna aumenta de golpe. Esto genera desorden en las moléculas. Para la etapa CD, el calentamiento provoca rupturas de enlaces y forma de nuevas especies. Las moléculas se reorganizan de manera caótica y aparecen burbujas y cambios rápidos de fase. Eh, para el, para lo cual genera una energía estable después de mucho tiempo. Después tenemos de CA, a presión constante las moléculas van perdiendo energía, poco a poco su movimiento se realiza sin causar turbulencias ni choques caóticos. Ya. Para la parte número 3 tenemos que encontrar un proceso irreversible aplicada a la segunda ley de la termodinámica. En este caso encontramos que la descomposición del oxicloruro de cobre a 450 y 430 grados Celsius liberan oxígeno y genera cloruro de cobre fundido como intermedio del ciclo de cobre-cloro. La reacción es endogónica y requiere aportes extremos de calor para mantener su eficiencia. El reactivo debe soportar altas temperaturas y garantizar un calentamiento uniforme del material. La reacción produce que el cloruro de cobre líquido y el oxígeno gaseoso que deben ser separados eficientemente. También tenemos la recuperación del calor de esta etapa, mejora significativamente la eficiencia del ciclo. Los ensayos muestran que el proceso es escalable desde microtubos hasta la configuración mayor. Optimizar esta etapa implica minimizar pérdidas térmicas y aseguran una descomposición completa del oxicloruro de cobre. Ya, para la parte número 4 tenemos la ecuación fundamental de la termodinámica, de lo cual es variación de la energía interna es igual a la temperatura por la diferencial de entropía menos P por la diferencial de presión. Mediante el artículo tenemos los siguientes datos: que un sistema tiene una mol de cloro, la presión tiene una atmósfera, tenemos 4 temperaturas de 300 Kelvin, 400 Kelvin, la capacidad específica tenemos de 33.9 joules sobre mol por Kelvin y la otra tenemos de 25.9 joules sobre mol por Kelvin. En esto encontramos cada uno su variación de entropía. Esto se da más macroscópicamente, por así decirlo. En la primera etapa tenemos la compresión isotérmica reversible, de lo cual nos da la variación de entropía 1 es igual a N por R por logaritmo de F1 sobre Fi.
F final sobre F inicial, suponiendo que un volumen disminuye a la mitad de 0.5, se quiere decir que la variación de entropía es menor de 5.76 joules sobre Kelvin. Para la segunda etapa tenemos el calentamiento isotérmico reversible, de lo cual reemplazamos en la fórmula, que es N por la capacidad calorífica por logaritmo de tiempo final sobre tiempo inicial. Esto me da un resultado de 9.75 joules sobre Kelvin. Para la tercera tenemos la termólisis, que es un proceso irreversible. Aquí suponemos que su variación de entropía existe mediante un incremento por ser irreversible, y tenemos que su variación es de 5 joules sobre Kelvin. Ya, también tenemos el enfriamiento isotérmico reversible, de lo cual aplicamos la misma fórmula y me da menos 7.73 joules sobre Kelvin. El total del ciclo, se podría decir que la variación de entropía es igual a 1.26 joules sobre Kelvin. Aquí podemos ver el gráfico, de lo cual me dice que que este ciclo sí cumple la segunda ley, mediante que la variación de entropía total es mayor a cero debido a la termólisis irreversible. Ya, para la parte 5 tenemos la entropía de Boltzmann, de lo cual S es igual a K por I por W. En los casos reversibles se puede decir que cambio ordena en microestados, aumenta moderado de W. Para irreversibles aumenta a brusco y desordenado de W, que es mayor entropía. Para cada uno tenemos, esto se da más en los estados, a una visión microscópica. Para la primera etapa, que es de A a B, tenemos que su variación es de menos 5.76 joules sobre Kelvin. El calentamiento tenemos de que el segunda etapa, que es de B a C, tenemos de 9.75 joules sobre Kelvin. Ya, tenemos para la tercera etapa que aplicamos esta fórmula, teniendo en cuenta que la variación de entropía antes era de 5, tenemos que de C a D tenemos una entropía de 1.82, y para el caso de DA procedemos que su entropía es de menos 7.73 joules sobre Kelvin. Los procesos reversibles muestran cambios simétricos en los microestados, aumenta o disminuye suavemente. La producción irreversible termólisis genera un aumento desproporcional de microestados, produciendo neto de entropía positiva. La relación de microscópica y macroscópica, la entropía clásica coincide con la de Boltzmann. Ya. Para la parte número 6 tenemos la comparación y especificar las diferencias entre la obtención de la entropía de la parte 4 y 5, de lo cual aquí dice que para la parte 4 tenemos que mide cambios de calor, de temperatura del sistema, cómo se obtiene a partir del calor que recibe o pierde, y la ecuación general. El enfoque tenemos que es un sistema completamente visible desde afuera. Para la reversibilidad tenemos que permite ver si un proceso es reversible o irreversible mediante la variación de la entropía. Para la interpretación tenemos que cuando la entropía cambia. Ya. Para la parte número 5 tenemos que mide el número de formación en que las partículas pueden organizarse, cómo se obtiene a partir de la multiplicación de microestados, que es la ecuación de Boltzmann. Está enfocado en comportamientos de moléculas y partículas desde dentro. Reversibilidad muestra cómo los procesos irreversibles aumentan al desorden de las partículas. La interpretación se da porque aumenta la entropía, más desorden a nivel de microscópico. Gracias. A continuación las bibliografías. Gracias.